El gran conflicto. Toda la humanidad está ahora envuelta en un gran conflicto entre Cristo y Satanás en cuanto al carácter de Dios, su ley y su soberanía sobre el universo. Este conflicto se originó en el cielo cuando un ser creado, dotado de libre albedrío, se exaltó a sí mismo y se convirtió en Satanás, el adversario de Dios, y condujo a la rebelión a una parte de los ángeles. Satanás introdujo el espíritu de rebelión en este mundo cuando indujo a Adán y a Eva a pecar. El pecado humano produjo como resultado la distorsión de la imagen de Dios en la humanidad, el trastorno del mundo creado y posteriormente su completa devastación en ocasión del diluvio global, tal como lo presenta el registro histórico de Génesis 1 al 11, observado por toda la creación. Este mundo se convirtió en el campo de batalla del conflicto universal, a cuyo término el Dios de amor quedará finalmente vindicado. Para ayudar a su pueblo en este conflicto, Cristo envía al Espíritu Santo y a los ángeles leales para guiarlo, protegerlo y sostenerlo en el camino de la salvación. Génesis capítulo 3 del 6 al 8 dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Job capítulo 1 del 6 al 12 dice: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Isaías 14, 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Romanos capítulo 1 del 19 al 32 dice: Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y del igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Capítulo 3, versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Capítulo 5, del 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Capítulo 8, del 19 al 22, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Primera de Corintios 4:9 dice: porque según pienso, Dios
nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Hebreos 1:14 dice: ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Segunda de Pedro 3:6 dice: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y Apocalipsis 12, versículo 4 al 9 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La Escritura describe una batalla cósmica entre el bien y el mal, Dios y Satanás. Comprender esta controversia, que ha involucrado el universo entero, nos ayuda a responder la pregunta: ¿por qué vino Jesús a este mundo? Una visión cósmica del conflicto. Misterio de misterios. El conflicto entre el bien y el mal comenzó en el cielo. ¿Cómo pudo el pecado originarse en un ambiente perfecto? Los ángeles, que son seres de un orden más elevado que los humanos, Salmos 8:5, fueron creados para gozar de íntima comunión con Dios, Apocalipsis 1:1, 3:5, 5:11. Poseen poder superior y son obedientes a la palabra de Dios, Salmo 103:20. Funcionan como siervos o espíritus ministradores, Hebreos 1:14. Se mantienen por lo general invisibles, pero ocasionalmente aparecen en forma humana, Génesis 18:19, Hebreos 13:2. Fue uno de estos seres angélicos el que introdujo el pecado en el universo. El origen del conflicto, usando a los reyes de Tiro y Babilonia como descripciones figuradas de Lucifer, la Escritura ilumina cómo empezó esta controversia cósmica. Lucifer, el hijo de la mañana, el querubín cubridor, residía en la presencia de Dios, Isaías 14:12, Ezequiel 28:14. La Escritura dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, Ezequiel 28:12-15. Si bien la aparición del pecado es inexplicable e injustificable, se puede trazar su origen hasta el orgullo de Lucifer. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, Ezequiel 28:17. Lucifer rehusó conformarse con la exaltada posición que su creador le había concedido. En su egoísmo, codició la igualdad con Dios mismo. Tú decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Isaías 14:13-14. Pero, aunque Lucifer codiciaba la posición de Dios, no deseaba poseer su carácter. Procuró alcanzar la autoridad de Dios, pero no su amor. La rebelión de Lucifer contra el gobierno de Dios
fue el primer paso en su proceso de transformarse en Satanás, el adversario. Las acciones solapadas de Lucifer cegaron a muchos ángeles, impidiéndoles discernir el amor de Dios. Los resultantes descontento y deslealtad al gobierno de Dios continuaron creciendo hasta que la tercera parte de la hueste angélica se le unió en la rebelión. Apocalipsis 12:4. La paz del reino de Dios fue quebrantada y hubo una gran batalla en el cielo. Apocalipsis 12:7. Como resultado del conflicto celestial, Satanás, al cual se lo caracteriza como el gran dragón, la serpiente antigua y el diablo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. ¿Cómo se vieron implicados los seres humanos? Después de que Satanás fue expulsado del cielo, se dedicó a extender su rebelión a nuestro mundo, disfrazado a manera de serpiente que hablaba y usando los mismos argumentos que lo habían llevado a su propia caída. Logró socavar la confianza que Adán y Eva tenían en su Creador. Génesis 3:5. Satanás despertó en Eva el descontento en relación con la posición que se le había asignado. Infatuada por la posibilidad de ser igual a Dios, creyó en la palabra del tentador y dudó de la palabra divina. Comió del fruto prohibido, desobedeciendo así el mandato de Dios, y luego influyó en su esposo para que éste hiciera lo mismo. Al creer en la palabra de la serpiente por encima de la de su Creador, traicionaron la confianza y lealtad que los unían a Dios. Trágicamente, las semillas de la controversia que había comenzado en el cielo germinaron en el planeta Tierra. Génesis 3. Al seducir a nuestros primeros padres y hacerlos pecar, Satanás ingeniosamente les arrebató su dominio sobre el mundo, afirmando ahora ser el príncipe de este mundo. Satanás desafió a Dios, desconociendo su autoridad, y amenazó así la paz de todo el universo desde su nuevo centro de operaciones, el planeta Tierra. El impacto sobre la raza humana. Los efectos de la controversia entre Cristo y Satanás pronto se hicieron evidentes. Cuando el pecado comenzó a distorsionar la imagen de Dios en la humanidad, a pesar de que Dios ofreció su pacto de gracia a la raza humana a través de Adán y Eva, Génesis 3:15, ver el capítulo 7 de esta obra, su primer hijo, Caín, asesinó a su hermano. Génesis 4:8. La maldad continuó multiplicándose hasta que, lleno de tristeza, Dios vio que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Dios usó un gran diluvio para limpiar el mundo de sus habitantes impíos y proveer un nuevo comienzo para la raza humana. Génesis 7:17 al 20. Pero antes de mucho, los descendientes del fiel Noé se apartaron del pacto de Dios. Si bien el Creador había prometido que nunca volvería a destruir todo el mundo por medio del agua, la generación posterior al diluvio erigió la Torre de Babel como un monumento concreto de su desconfianza en Dios, procurando así llegar al cielo y tener de este modo una forma de escapar de las consecuencias de algún diluvio futuro. Esta vez, Dios puso fin a los rebeldes propósitos de la humanidad al confundir su lenguaje universal. Génesis 9:1 y 11:11. Un tiempo después, cuando el mundo se hallaba sumido en la apostasía casi completa, Dios extendió su pacto a Abraham. Por medio de él, Dios se proponía bendecir a todas las naciones del mundo. Génesis 12:1 al 3, 22 del 15 al 18. Sin embargo, las generaciones sucesivas de los descendientes de Abraham fueron infieles al misericordioso pacto divino. Esclavizados por el pecado, colaboraron con Satanás ayudándolo a lograr su objetivo en el gran conflicto al crucificar a Jesucristo, el autor y fiador del pacto. El mundo teatro del universo.
El relato que aparece en el libro de Job, referente a una convocación cósmica de representantes de diversas partes del universo, nos permite comprender mejor el gran conflicto. El relato comienza diciendo: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Job 1, 6, 7. Ver también capítulo 2, 1 al 7. Entonces el Señor dijo algo así como: Satanás, mira a Job. Él obedece fielmente mi ley, es perfecto. Job 1, 8. Cuando Satanás argumentó: sí, es perfecto solo porque le conviene servirte, ¿acaso no lo proteges? Cristo respondió permitiendo que Satanás probara a Job de cualquier forma, excepto quitándole la vida. Job 1, 9, 2 y 7. La perspectiva cósmica del libro de Job provee una poderosa confirmación del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Este planeta es el escenario en el que se desarrolla este dramático conflicto entre el bien y el mal. Según declara Pablo, hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. 1 Corintios 4:9. El pecado cortó la relación que existía entre Dios y la raza humana, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. El quebrantamiento de los mandamientos o leyes de Dios es el resultado inmediato de una falta de fe, la evidencia de una relación interrumpida. A su vez, y por medio del plan de salvación, Dios procura restaurar en los seres humanos la confianza en el Creador, que lleva a una relación de amor manifestada por la obediencia. Tal como lo señaló Cristo, el amor lleva a la obediencia. Juan 14:15. En nuestra era de iniquidad, los conceptos absolutos han sido neutralizados. La deshonestidad recibe alabanzas, la corrupción llega a ser un estilo de vida, se exalta el adulterio y los acuerdos se ven pisoteados. Es nuestro privilegio mirar más allá de nuestro mundo sin esperanza y ver al Dios amante y omnipotente. Esta visión abarcadora nos revela la importancia de la expiación que obró nuestro Salvador, la cual está llevando a su fin esta controversia universal. El tema central. ¿Cuál es el tema central en esta lucha a vida o muerte? El gobierno y la ley de Dios. La ley moral de Dios es tan esencial para la existencia de su universo como lo son las leyes físicas que le dieron origen y lo mantienen funcionando. El pecado es la transgresión de la ley. 1 de Juan 3:4. Es ilegalidad, como lo indica la palabra griega anomía. La ilegalidad brota del rechazo de Dios y su gobierno. En vez de aceptar la responsabilidad por la ilegalidad que reina en el mundo, Satanás le echa la culpa a Dios. Afirma que la ley de Dios, que según él es arbitraria, estorba la libertad individual. Además, afirma Satanás, por cuanto es imposible obedecerla, sus efectos son contrarios a los mejores intereses de los seres creados. Por medio de sus constantes e insidiosos intentos de socavar la ley, Satanás procura echar por tierra el gobierno de Dios y aún derrocar a Dios mismo. Cristo y la obediencia. Las tentaciones que Cristo debió afrontar durante su ministerio terrenal revelaron cuán seria es la controversia acerca de la obediencia y la entrega a la voluntad de Dios. Al enfrentar esas tentaciones, lo cual lo preparó para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, Hebreos 2:17, entró en combate singular con un enemigo mortal. En el desierto, después que Cristo hubo ayunado 40 días, Satanás lo tentó a transformar las piedras en pan para probar así que en verdad era el Hijo de Dios. Mateo 4:3.
Así como Satanás había tentado a Eva, haciéndola dudar de la palabra de Dios en el Edén, también procuró ahora hacer que Cristo dudara de la validez de lo que Dios había dicho en ocasión de su bautismo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Si Cristo hubiera tomado el asunto en sus propias manos, creando pan a partir de las piedras, para probar así su naturaleza divina, habría revelado, a imitación de Eva, falta de confianza en Dios. Su misión habría terminado en el fracaso. Pero la mayor prioridad de Cristo consistía en vivir por la palabra de su Padre. A pesar de su gran necesidad de alimento, respondió a la tentación de Satanás diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. En otro intento de causar la derrota de Cristo, Satanás le dio una vista panorámica del mundo, prometiendo: todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo 4:9. Implicó que, al hacer eso, Cristo podría rescatar al mundo y completar su misión sin tener que pasar por la agonía del Calvario. Sin un momento de duda y en absoluta lealtad a Dios, Jesús ordenó: vete, Satanás. Luego, usando la Escritura, el arma más efectiva en el gran conflicto, declaró: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Sus palabras terminaron la confrontación. Al mantener su dependencia absoluta del Padre, Cristo derrotó a Satanás. Confrontación en el Calvario. Este conflicto cósmico adquiere su enfoque más claro en el Calvario. Satanás intensificó sus esfuerzos por hacer abortar la misión de Jesús a medida que se acercaba a su clímax. Satanás tuvo especial éxito en usar a los dirigentes religiosos de ese tiempo, cuyos celos de la popularidad de Cristo causaron tanta dificultad que el Salvador se vio obligado a terminar su ministerio público. Juan 12:45-54. Por la traición de uno de sus discípulos y por testimonio de perjuros, Jesús fue arrestado, enjuiciado y condenado a muerte. Mateo 26:63 y 64, Juan 19:7. Guardando absoluta obediencia a la voluntad de su Padre, Jesús se mantuvo fiel hasta la muerte. Los beneficios que se derivan tanto de la vida como de la muerte de Cristo van más allá del mundo limitado de la raza humana. Al referirse a la cruz, Cristo declaró: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12:31. La controversia cósmica llegó a su punto culminante en la cruz. El amor y la fidelidad obediente de Cristo, que se demostraron allí, a pesar de la crueldad de Satanás, destruyeron la base de la posición de Satanás, asegurando así su final caída definitiva. Controversia acerca de la verdad como es en Jesús. En nuestros días, la gran controversia se libra con furia en torno a Cristo y las Escrituras. Se han desarrollado formas de interpretación bíblica que dejan poco o ningún lugar para la revelación divina. Se trata a la Escritura como si fuera igual a cualquier otro documento antiguo y se la analiza con la misma metodología crítica. Un número creciente de cristianos, incluso teólogos, ya no consideran que las Escrituras son la palabra de Dios, la revelación infalible de su voluntad. En consecuencia, han llegado a dudar de la validez de la posición bíblica con respecto a la persona de Jesucristo, su naturaleza, su nacimiento virginal, sus milagros y su resurrección son ampliamente debatidos. La pregunta más crucial, cuando Cristo preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos replicaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Mateo 16:13-14. En otras palabras, la mayoría de sus contemporáneos lo consideraban un simple hombre.
Jesús les preguntó a sus 12 discípulos: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 15 al 17. En nuestros días, cada uno de nosotros debe responder la misma pregunta que Cristo les hizo a sus discípulos. Nuestra respuesta a este interrogante fundamental depende de la fe que tengamos en el testimonio de la palabra de Dios. El centro de las doctrinas bíblicas. Cristo es el foco de las Escrituras. Dios nos invita a comprender la verdad como es en Jesús, Efesios 4:21, porque Él es la verdad, Juan 14:5. Una de las estrategias que Satanás usa en el gran conflicto consiste en convencer a los seres humanos de que pueden comprender la verdad aparte de Jesús. Con este fin, se han propuesto diversos centros de verdad, ya sea individualmente o en combinación. 1. Los seres humanos. 2. La naturaleza o el universo observable. 3. Las Escrituras. Y 4. La Iglesia. Si bien es cierto que todos ellos tienen una parte en la revelación de la verdad, la Escritura presenta a Cristo como el creador de cada uno de los elementos mencionados, trascendiéndolos a todos. Su único verdadero significado se descubre en el ser que los originó. El divorciar de Cristo las doctrinas lleva a comprender erróneamente el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6. El acto de sugerir elementos de verdad separados de Cristo está de acuerdo tanto con la naturaleza como el propósito del anticristo. En el griego original, anticristo puede significar no solo contra Cristo, sino también en el lugar de Cristo. Al colocar un centro diferente de Cristo en la fe y las doctrinas de la Iglesia, Satanás logra su objetivo de desviar nuestra atención de aquel que es la única esperanza de la humanidad. La función de la teología cristiana. La visión cósmica revela el intento que hace Satanás de quitar a Cristo de su legítimo lugar, tanto en el universo como en la verdad. La teología, que por definición es un estudio de Dios y de su relación con sus criaturas, debe desarrollar todas sus doctrinas a la luz de Cristo. El mandato de la teología cristiana es inspirar confianza en la autoridad de la palabra de Dios y reemplazar por Cristo todo otro sugerido centro de verdad. Cuando hace esto, la verdadera teología cristiana le hace un gran servicio a la Iglesia, porque señala la raíz de la controversia cósmica, exponiéndola y resolviéndola con el único argumento incontrovertible: Cristo, como se llama revelado en las Escrituras. Desde esta perspectiva, Dios puede usar la teología como un instrumento efectivo para ayudar a la humanidad a oponerse a los esfuerzos de Satanás en el mundo. El significado de la doctrina del gran conflicto. Esta doctrina revela la batalla formidable que afecta a cada persona que nace en el mundo. De hecho, el conflicto abarca hasta los últimos rincones del universo. La Escritura dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. La doctrina del gran conflicto produce un estado de constante vigilancia. La comprensión de esta doctrina nos convence de que es necesario combatir el mal. El éxito es posible únicamente por la dependencia de Jesucristo, el capitán de las huestes, el que es fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Salmo 24:8. Como expresa Pablo, el hecho de aceptar la estrategia de Cristo requiere aceptar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad,
y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, del 13 al 18. Para los verdaderos cristianos significa un exaltado privilegio vivir una vida que se caracterice por la paciencia y la fidelidad, y por estar en todo tiempo aparejados para el conflicto, Apocalipsis 14:2, manifestando nuestra constante dependencia de aquel que nos ha hecho más que vencedores, Romanos 8:37. Explica el misterio del sufrimiento. El mal no se originó con Dios, aquel del cual se dijo: has amado la justicia y aborrecido la maldad, Hebreos 1:9. No puede ser culpado por la miseria del mundo. Satanás, el ángel caído, es responsable de la crueldad y el sufrimiento. Podemos comprender mejor los asaltos, los asesinatos y los funerales, por crímenes o accidentes, por angustiosos que sean, si los analizamos a la luz del gran conflicto. La cruz testifica tanto de lo destructivo que es el pecado como de las profundidades que alcanza el amor de Dios por los pecadores. De este modo, el tema del gran conflicto nos enseña a odiar el pecado y amar al pecador. Despliega la amorosa preocupación actual de Cristo por el mundo. Cuando Cristo volvió al cielo, no dejó a su pueblo sin ayuda ni esperanza. Con gran compasión, nos proveyó todas las ayudas posibles en la batalla contra el mal. Comisionó al Espíritu Santo para que reemplazara a Cristo y fuese nuestro constante compañero hasta que el Salvador volviera, Juan 14:16. Y comparar con Mateo 28:20, también fueron comisionados los ángeles para que estuviesen involucrados en su obra salvadora, Hebreos 1:14. Nuestra victoria está asegurada. Podemos tener esperanza y valor al enfrentar el futuro, porque nuestro Señor lo controla todo. Nuestros labios pueden expresar alabanzas por su obra salvadora. Revela el significado cósmico de la cruz. En el ministerio y la muerte de Cristo había mucho más involucrado que la mera salvación de la humanidad. Vino no solo para entregar su vida por la remisión de nuestros pecados, sino también para vindicar el carácter, la ley y el gobierno de su Padre, contra lo cual Satanás ha dirigido sus falsas acusaciones. La vida de Cristo vindicó la justicia de Dios y su bondad, demostrando además que la ley y el gobierno divinos son justos. Cristo reveló que los ataques satánicos contra Dios no tienen base alguna y demostró que por medio de una dependencia completa del poder y la gracia de Dios, los creyentes arrepentidos pueden elevarse por encima de las dificultades y las frustraciones de las tentaciones cotidianas y vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Dale like y suscríbete. Que Dios te bendiga.